Imagine enfrentarse a un desafío tan inmenso que su sola presencia cuestiona cada fibra de su ser. ¿Alguna vez ha sentido que está frente a un gigante en su vida? Una prueba tan formidable que parece imposible de superar. En un tiempo antiguo, narrado con reverencia en las páginas de la Biblia, existieron seres de una estatura y fuerza inimaginables. Estos gigantes, más que simples personajes de un relato, simbolizan desafíos colosales y pruebas de fe. Hoy, ya veremos las historias de dos gigantes en particular, Og de Basán y Goliat de Gat, cuyas presencias imponentes desafiaron no solo a los ejércitos, sino también a las convicciones más profundas de aquellos que creían en el poder divino. Og, rey de Basán, y Goliat, el filisteo, no eran meras figuras de temor físico, representaban obstáculos aparentemente insuperables, pruebas de fe que requerían más que fuerza humana para ser vencidos. En sus historias se entreteje un rico tapiz de coraje, fe y la intervención divina, narrativas que han capturado la imaginación de generaciones, sirviendo como metáforas de las batallas personales que cada creyente enfrenta. A través de este video, exploraremos cómo estos relatos antiguos siguen siendo relevantes en nuestra vida moderna, ofreciendo lecciones de valor incalculable sobre la confianza, la obediencia y el poder de creer en algo más grande que nosotros mismos. Prepárese para un viaje a través del tiempo y la fe, donde descubriremos juntos que, sin importar el tamaño de los gigantes a los que nos enfrentemos, la victoria es posible con la estrategia divina de confianza y obediencia. Nuestra mayor misión en el mundo actual es seguir llevando las enseñanzas de Dios a la mayor cantidad de personas posible para que nuestra salvación esté garantizada. Comparte este video con solo una persona que amas y siente el poder divino emanando de tu ser. La confrontación con estos gigantes no solo es un relato de victorias físicas, sino también de triunfos espirituales. En cada historia, la fe y la determinación juegan roles cruciales, recordándonos que, independientemente del tamaño de nuestros problemas o adversarios, la fe en algo más grande que nosotros mismos puede otorgarnos la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Estos relatos antiguos nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios gigantes, desafiándonos a enfrentarlos con valor y convicción. Og de Basán, un nombre que evoca imágenes de un pasado remoto lleno de misterio y majestuosidad. Este gigante, rey de Basán, se erigía como una montaña entre los mortales, su sola presencia una sombra que oscurecía la tierra bajo su influencia. Gobernando un reino en las fértiles tierras al este del río Jordán, Og representaba un obstáculo formidable para el pueblo de Israel en su camino hacia la tierra prometida. La batalla contra Og fue más que un conflicto militar. Fue una prueba de fe. A pesar de la aterradora fuerza de Og y la relativa inexperiencia de las fuerzas israelitas, la intervención divina inclinó la balanza a favor de Israel. Esta victoria no solo aseguró un territorio crucial para el pueblo de Israel, sino que también sirvió como testimonio del poder y la protección de Dios, un recordatorio eterno de que ningún enemigo es demasiado grande cuando la fe dirige el camino. La caída de Og y su reino no fue solo el fin de un gobernante temido, fue el principio de una nueva era para el pueblo de Israel. La conquista de Basán abrió las puertas a las riquezas y oportunidades de una tierra prometida, marcando un hito en la historia bíblica. La historia de Og nos enseña sobre la importancia de la fe y la confianza en la guía divina, principios que continúan resonando a través de los siglos. La estatura y fuerza de Og, rey de Basán, lo situaban en el reino de las leyendas. Un gigante entre hombres cuya historia parece desafiar las leyes de la naturaleza. Los textos antiguos lo describen como un ser de proporciones casi míticas,
un adversario cuya presencia física era tan impresionante como su reputación como guerrero y monarca. Pero Og era más que un simple gigante. Era el último vestigio de los refaítas, una raza de gigantes que habitaban la tierra antes de los tiempos de Israel. El enfrentamiento de Moisés con Og no fue solo una batalla por el territorio. Fue un choque de culturas, un enfrentamiento entre dos visiones del mundo. Mientras Moisés guiaba a su pueblo con la promesa divina de una tierra, Og representaba el último bastión de un orden antiguo, cuya sola existencia desafiaba la posibilidad de un nuevo comienzo para Israel. La batalla no fue solo física, fue una lucha entre el futuro prometido y las reliquias de un pasado que se resistía a desaparecer. Este gigante, cuya cama se dice que medía más de 4 metros, no era solo un rey entre los hombres, sino una figura casi mítica, un remanente de los días en que los gigantes caminaban por la tierra. La historia de Og nos conecta con un tiempo en que lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazaban de manera inseparable, recordándonos la pequeñez humana frente a las fuerzas que rigen el universo. Su derrota, más que el final de un enemigo, simbolizaba la superación de un capítulo antiguo, un paso necesario en la travesía hacia la realización de una promesa divina. La caída de Og marca, por lo tanto, no solo una victoria militar para el pueblo de Israel, sino también una victoria espiritual. Demuestra cómo, a través de la fe y la determinación, incluso los obstáculos más descomunales pueden ser superados. En el relato de Og encontramos un mensaje de esperanza y coraje, un recordatorio de que, con la ayuda divina, ningún gigante es demasiado grande para caer. Cuando Moisés y su fuerza se enfrentaron y Og, rey de Basán, no solo se enfrentaban a un enemigo formidable, sino también a la prueba definitiva de su fe y determinación. Este no era un encuentro casual en el campo de batalla, era el choque de dos mundos. El enfrentamiento entre el destino divino de un pueblo y las fuerzas que buscaban detenerlo. La batalla contra Og se convertiría en una de las más significativas de la historia bíblica, un punto de inflexión en el viaje de Israel hacia la tierra prometida. La victoria sobre Og no fue solo el resultado de una estrategia militar superior o de la valentía de los combatientes israelitas. Fue, ante todo, una manifestación de la voluntad divina. Dios prometió a Moisés que Og caería en sus manos, una promesa que iba más allá de la comprensión humana, considerando la desventaja aparente de Israel. Esta batalla era una lección de confianza, un recordatorio de que cuando Dios dirige el camino, incluso los desafíos más formidables pueden ser superados. La caída de Og y la captura de Basán no solo simbolizaron la victoria física sobre un enemigo poderoso, sino también el triunfo de la fe sobre el miedo y la duda. Este evento reforzó la creencia en la protección y el poder de Dios, infundiendo al pueblo de Israel una renovada confianza en su misión y en el cumplimiento de las promesas divinas. La historia de Og, por lo tanto, no es solo una crónica de una batalla antigua, es un testimonio del poder de la fe y la determinación en la superación de obstáculos aparentemente insuperables. Continuaremos explorando los próximos subtítulos y secciones para completar esta rica narrativa bíblica, destacando las lecciones, desafíos y triunfos que estas historias de gigantes ofrecen a todos nosotros en nuestra propia jornada. La batalla contra Og no fue solamente una confrontación entre ejércitos, fue la culminación de un viaje de fe. Moisés, al frente del pueblo de Israel, enfrentó no solo la descomunal estatura física de Og, sino también el desafío de mantener viva la fe en su pueblo. La victoria sobre Og se erigió como un monumento al poder de la creencia sobre la desesperanza, demostrando que la estrategia divina y la fe inquebrantable pueden derribar incluso a los gigantes más temibles.
Antes de la batalla, el temor y la incertidumbre podían haber socavado el espíritu de los israelitas. Sin embargo, la intervención divina, prometiendo la victoria, transformó el miedo en coraje. Fue una estrategia que combinó la astucia militar con la confianza absoluta en las promesas de Dios. La derrota de Og no solo abrió el camino hacia la tierra prometida, sino que también reforzó la moral del pueblo de Israel, fortaleciendo su fe en el poder y la protección de su Dios. Esta victoria se convirtió en un testimonio eterno de que la fe en Dios puede superar cualquier adversidad. El relato de la caída de Og ante el pueblo de Israel no es solo una historia de triunfo militar, sino una lección de que, bajo la guía divina, ninguna barrera es insuperable. La historia nos enseña que, en los momentos de mayor desafío, la fe, combinada con la acción determinada, puede cambiar el curso de nuestra historia. Antes de la confrontación decisiva con Og, el pueblo de Israel se encontró con Sión, otro rey amorreo. La batalla contra Sión no fue solamente un preludio al enfrentamiento con Og, sino también una demostración del creciente poder de Israel y la consolidación de su fe. La victoria sobre Sión fue un importante paso adelante, fortaleciendo el espíritu combativo de Israel y preparándolos para el desafío aún mayor que representaba Og. La secuencia de victorias, primero sobre Sión y luego sobre Og, demuestra la progresiva manifestación del plan divino para Israel. Cada triunfo servía como un eslabón en la cadena de eventos que conducirían al pueblo elegido hacia su destino. Estas batallas no fueron solo conflictos territoriales, fueron momentos de enseñanza espiritual, demostrando que la fe y la obediencia a Dios conducen a la victoria. La transición de la victoria sobre Sión a la confrontación con Og simboliza un viaje de crecimiento y preparación. Mientras que la batalla contra Sión podría haber sido vista como una prueba de fe, el enfrentamiento contra Og representaba el examen final antes de alcanzar la tierra prometida. Este viaje, marcado por desafíos escalonados, preparó a Israel no solo física, sino espiritualmente para los retos que aún estaban por venir. La travesía de Israel, marcada por victorias contra gigantes como Sión y Og, destaca una estrategia divina meticulosamente orquestada. No fue la astucia militar lo que aseguró el éxito, sino la guía constante y la promesa de Dios. Esta dirección divina transformó un grupo de exesclavos en un ejército victorioso, capaz de enfrentar y derrotar a gigantes temidos por otros pueblos. La intervención de Dios en estas batallas fue clara y directa. Antes de cada enfrentamiento, se prometió la victoria, no como un resultado de la superioridad táctica o numérica, sino como un acto de fe. Esta promesa divina requería una acción por parte de Israel. La fe sin obras es muerta. La estrategia divina implicaba no solo seguir las instrucciones divinas, sino también actuar con convicción y coraje, demostrando una fe activa y viviente. La guía de Dios hacia Israel revela una verdad profunda sobre la naturaleza de los desafíos que enfrentamos. Cada obstáculo, representado por gigantes como Sión y Og, es una oportunidad para demostrar nuestra fe y dependencia de una fuerza mayor que la nuestra. A través de estas historias se nos enseña que el verdadero poder para superar los desafíos no proviene de nuestras propias habilidades o recursos, sino de nuestra disposición para poner nuestra confianza en Dios y seguir su dirección, incluso cuando el camino hacia adelante parece incierto o imposible desde una perspectiva humana. Esta estrategia divina, que combina la fe con la acción, ofrece una perspectiva transformadora sobre cómo enfrentar los desafíos en nuestras propias vidas. Nos recuerda que ante situaciones que parecen insuperables, el primer paso es buscar la guía de Dios.
estar atentos a su promesa de ayuda y estar dispuestos a actuar según esa guía, incluso cuando implique tomar caminos no convencionales o enfrentar riesgos aparentemente desmedidos. La guía de Dios hacia Israel a través de desiertos y batallas no solo estaba destinada a llevarlos físicamente a la tierra prometida, sino también a cultivar en ellos una dependencia profunda y una relación íntima con Él, día a día. De manera similar, nuestras luchas y desafíos tienen el potencial de profundizar nuestra relación con Dios, enseñándonos a confiar en Él no solo como nuestro Salvador en tiempos de necesidad, sino también como nuestro guía constante en cada paso de nuestro viaje. La caída de Og marcó no solo el final de su reinado, sino también el cierre de una era en la que gigantes como él inspiraban temor en el corazón de las naciones. Esta victoria fue un testimonio del poder divino actuando a través del pueblo de Israel, un mensaje claro de que ningún enemigo, por formidable que sea, puede resistir cuando Dios decide entregar la victoria a sus fieles. La derrota de Og simbolizó la superación de un obstáculo monumental en el camino hacia la realización de la promesa divina, un paso esencial hacia la conquista de la tierra prometida. El impacto de este evento trascendió la mera conquista territorial. Significó la desmitificación de los gigantes que habitaban la tierra antes de la llegada de Israel. La figura de Og, con su estatura y poder casi míticos, representaba el último vestigio de un mundo antiguo y temible. Su caída ante el ejército de Israel, guiado por Moisés y bendecido por Dios, envió un mensaje poderoso a todas las naciones circundantes y al propio pueblo de Israel. Bajo la protección divina, no hay enemigo invencible. Este triunfo no solo fortaleció la fe del pueblo de Israel en su misión y en su Dios, sino que también elevó su estatus entre las naciones de la región. La caída de un gigante como Og fue un claro aviso de que Israel no era una simple agrupación de tribus errantes, sino un pueblo con el favor divino capaz de derrotar a los más temidos adversarios. La historia de Og permanecería como un recordatorio eterno de que, en la lucha entre la fe y el miedo, la fe siempre tiene el potencial de prevalecer. La victoria sobre Og no solo simbolizó la derrota de un gigante temible, sino que también marcó un momento decisivo en la expansión territorial de Israel. Al asegurar el control sobre la región de Basán, Israel no solo amplió sus fronteras, sino que también aseguró recursos valiosos que serían fundamentales para el asentamiento y el desarrollo de la nación en los años venideros. Esta conquista fue un paso crucial en el camino hacia la tierra prometida, proporcionando un territorio estratégico para el futuro crecimiento y seguridad del pueblo de Israel. La captura de Basán, una tierra fértil y rica en recursos, representó una bendición divina tangible, un testimonio de que Dios no solo prometía, sino que también proveía. Este éxito reafirmó la fe del pueblo en la promesa divina de una tierra propia, fortaleciendo su determinación para continuar con las conquistas necesarias para establecer su hogar. La importancia de este territorio trascendía lo material. Era un símbolo del compromiso de Dios con su pueblo y de la fidelidad de este pueblo a su llamado divino. Más allá de los beneficios inmediatos, la conquista de Basán tuvo un impacto psicológico profundo en Israel y sus enemigos. Para Israel, esta victoria fue una prueba concreta de que, con la ayuda de Dios, podían superar cualquier desafío, por grande que fuera. Para sus enemigos, fue una advertencia de la fuerza y el destino divino de Israel. La ampliación de las fronteras de Israel, por lo tanto, no fue solo un logro militar y territorial, sino también un paso esencial en la consolidación de la identidad y la fe del pueblo de Israel.
La figura de Og, descrito como el último de los refaitas, nos conecta con una época en la que gigantes caminaban sobre la tierra, seres que hoy pertenecen al reino de la leyenda y el mito. Los refaitas, mencionados en varios pasajes bíblicos, son retratados como una raza de gigantes, poseedores de una fuerza y un tamaño sobrehumanos. La derrota de Og cerró el capítulo de los refaitas en la historia bíblica, marcando el fin de una era dominada por seres de proporciones legendarias y poderes inimaginables. Su existencia, entrelazada con el tejido de la narrativa bíblica, nos ofrece una ventana hacia un pasado en el que lo divino y lo terrenal se encontraban en un estado constante de interacción. La historia de Og y su caída no solo marca el triunfo del pueblo de Israel bajo la guía divina, sino también el final de los tiempos en los que estas figuras titánicas dominaban la tierra. Este evento significativo en la historia bíblica también simboliza la transición de una era gobernada por el caos y el miedo a una era de orden y promesa bajo la soberanía de Dios. Con la caída de Og, el último de los refaitas, se cierra un ciclo mítico, dejando atrás las historias de gigantes y héroes para dar paso a la consolidación de un pueblo elegido, guiado por leyes divinas y destinado a establecer un reino de justicia y paz. La eliminación de estas figuras imponentes del paisaje bíblico refleja la soberanía incontestable de Dios y su plan para la humanidad. La narrativa de Og y los refaitas nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la fe y el destino. A través de estas historias, la Biblia enseña lecciones eternas sobre la superación del miedo, la importancia de la obediencia a una voluntad superior y la creencia en la posibilidad de lo imposible. La derrota de Og no es solo el final de un gigante, es un recordatorio de que no hay fuerza en la tierra o en el cielo que pueda resistir el propósito divino. La historia de los gigantes con Og a la cabeza permanece como un testamento del poder transformador de la fe y la presencia activa de lo divino en los asuntos del mundo. La figura de Og, más allá de su representación histórica, carga consigo una profunda simbología en la tradición bíblica. Simboliza los grandes desafíos que enfrenta el pueblo de fe en su camino hacia la realización de la promesa divina. La batalla contra Og no es solo una lucha física contra un enemigo formidable, sino también una batalla espiritual contra el temor y la duda. Su derrota por parte de Israel representa la superación de los obstáculos insuperables con la ayuda de la fe y la confianza en Dios. Esta narrativa refuerza la idea de que no existen gigantes demasiado grandes ni desafíos demasiado difíciles cuando el pueblo está alineado con la voluntad divina. La historia de Og también actúa como una metáfora del triunfo sobre los vestigios de un orden antiguo, marcando el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel. Es una historia de transición y transformación donde lo antiguo da paso a lo nuevo bajo la guía y protección de Dios. La importancia simbólica de Og se extiende a la representación de la justicia divina, demostrando que ninguna fuerza opresora, por poderosa que sea, prevalecerá contra la voluntad de Dios. Og representa el último remanente de un mundo que debe ser superado para que pueda emerger un nuevo orden divinamente ordenado. Su caída no solo es una victoria militar, sino también un acto de purificación, eliminando el último obstáculo que se interpone en el camino hacia la tierra prometida. Esta narrativa subraya la soberanía de Dios y la idea de que la historia humana se mueve hacia un propósito divino, donde cada desafío superado es un paso más hacia la realización de la promesa. Goliat de Gat representa otro tipo de desafío en la narrativa bíblica, uno que pone a prueba no solo la valentía del pueblo de Israel, sino también su fe y su dependencia de Dios.
Este gigante filisteo, con su mera presencia y desafío a un combate uno a uno, encarna el temor y la intimidación que pueden paralizar incluso al más valiente de los corazones. La historia de Goliat es un relato de confrontación directa entre la arrogancia humana y la humildad fortalecida por la fe. Su desafío a Israel va más allá de un simple duelo. Es un desafío a la identidad de Israel como pueblo de Dios y a su confianza en la protección y el poder de Dios. La figura de Goliat destaca en la tradición bíblica como el antagonista que proporciona el contexto para la revelación del verdadero carácter de un héroe, en este caso, David. La confrontación entre David y Goliat no es solo un enfrentamiento físico, sino una demostración de cómo la fe, la astucia y la determinación pueden prevalecer sobre la fuerza bruta. La victoria de David sobre Goliat es una victoria de la fe sobre el miedo, del espíritu sobre la materia, y sirve como un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza proviene de la confianza en Dios. Esta historia resuena a través de las generaciones como un testimonio del poder del individuo que, armado con fe, puede enfrentar y vencer los mayores desafíos. Goliat, en este sentido, simboliza todos los obstáculos aparentemente insuperables que enfrentamos en nuestras vidas. La narrativa nos enseña que frente a tales gigantes, nuestra mayor arma es nuestra fe y nuestra voluntad de actuar de acuerdo con la voluntad divina. La descripción física de Goliat en las Escrituras no solo sirve para enfatizar su formidable presencia como adversario, sino también para subrayar la magnitud del desafío que enfrenta David. Con una altura de 6 codos y un palmo, Goliat no solo superaba en tamaño a cualquier hombre común de su tiempo, sino que también personificaba el pico de la amenaza filistea contra Israel. Su armadura, compuesta por una cota de malla de bronce, un casco y una lanza con una punta de hierro, destaca no solo su estatura física, sino también su preparación para el combate, simbolizando un obstáculo aparentemente insuperable. Esta armadura pesada y formidable estaba diseñada para infundir miedo en el corazón de sus adversarios antes de que la batalla comenzara siquiera. La presencia de Goliat en el campo de batalla no era simplemente la de un soldado más, era la encarnación de la supremacía filistea, un desafío viviente a la capacidad de Israel de reclamar su lugar entre las naciones bajo la protección de Dios. El relato de la estatura y el equipo de Goliat no solo prepara el escenario para un enfrentamiento épico, sino que también enfatiza la disparidad entre él y David, un joven pastor sin armadura ni armas convencionales. Esta diferencia subraya el tema recurrente en la Biblia de que la fe y la confianza en Dios pueden superar cualquier desafío, sin importar cuán desalentadoras puedan parecer las probabilidades. La descripción de Goliat sirve como un recordatorio visual y narrativo de que las batallas más importantes se ganan no con la fuerza, sino con la fe. La imagen de Goliat, con su imponente estatura y armadura, resuena a lo largo de las generaciones como un símbolo de los desafíos que todos enfrentamos en la vida. Nos recuerda que, independientemente del tamaño de nuestros problemas o adversarios, el verdadero poder reside en nuestra fe y en nuestra capacidad para enfrentar nuestros miedos con coraje. En este sentido, Goliat no es solo un personaje histórico, es una figura arquetípica que representa los obstáculos que debemos superar para alcanzar nuestro potencial pleno y vivir de acuerdo con nuestro propósito divino. El desafío lanzado por Goliat no fue un mero enfrentamiento entre dos combatientes, sino un símbolo de la confrontación entre dos naciones y, más profundamente, entre dos cosmovisiones. Este combate representativo resaltaba la tensión entre la confianza en la fuerza humana y la fe en el poder divino. Goliat,
con su imponente armadura y desafío verbal, personificaba la arrogancia y el poder terrenal, invitando a Israel a medirse en términos de poder militar y valentía personal. Este acto no solo buscaba un adversario digno, sino que también desafiaba la esencia misma de la identidad de Israel como pueblo elegido por Dios. La propuesta de Goliat de decidir el conflicto mediante un duelo entre campeones era una táctica común en la antigüedad, destinada a evitar el derramamiento de sangre innecesario. Sin embargo, detrás de este gesto yacía una prueba de fe para Israel. Aceptar el desafío significaba enfrentarse a la posibilidad de derrota y subyugación, pero también ofrecía la oportunidad de demostrar la superioridad de su Dios. La aceptación de este duelo por parte de David, un joven pastor sin experiencia militar, subraya la convicción de que la victoria no depende de la fuerza física, sino de la justicia de la causa y la bendición divina. La confrontación entre David y Goliat, por lo tanto, trasciende el mero acto de valentía. Es una manifestación de la lucha entre el poder opresor y la resistencia inspirada por la fe. Este episodio enseña que los verdaderos desafíos de la vida no se superan con la fuerza bruta o el poderío militar, sino a través de la confianza en una fuerza mayor que nos guía y protege. La historia de David y Goliat es, en su esencia, el relato de la victoria de lo improbable sobre lo aparentemente invencible. David, un joven pastor, sin la formación ni el armamento de un soldado, se presenta voluntario para enfrentar a Goliat, desafiando no solo al gigante, sino también las expectativas de su propio pueblo y su rey. La decisión de David de enfrentar a Goliat con nada más que su honda y su fe es un poderoso testimonio de su confianza en Dios y su entendimiento de que la batalla, en última instancia, no es suya, sino del Señor. La confrontación entre David y Goliat despliega el contraste entre la juventud, la fe y la agilidad frente a la experiencia, el armamento y la fuerza bruta. Este enfrentamiento no solo era físico, sino también espiritual, simbolizando la lucha entre la humildad y la soberbia, la confianza en Dios frente a la confianza en el propio poder. La victoria de David, lograda con una simple piedra lanzada desde su honda, demostró que la verdadera fuerza reside en la fe y la dependencia de Dios, y no en las apariencias externas o el poder material. Este episodio es una fuente de inspiración a lo largo de las generaciones, recordando a los fieles que, ante los desafíos insuperables, la entrega y la confianza en Dios pueden provocar resultados extraordinarios. David, con su valentía y fe, se convierte en el modelo del creyente que, a pesar de las circunstancias desfavorables, se atreve a enfrentar los gigantes de su vida, confiando en la victoria prometida por Dios. La preparación de David para enfrentar a Goliat no siguió el camino convencional de un guerrero. Como pastor, David desarrolló habilidades que, a primera vista, parecerían irrelevantes para el combate, pero que en realidad lo dotaron de las capacidades únicas necesarias para enfrentar al gigante. Su experiencia cuidando ovejas, defendiéndolas de depredadores como leones y osos, le enseñó tanto la valentía como la destreza en el uso de la honda, una herramienta que se convertiría en su arma elegida contra Goliat. Esta preparación inusual subraya la importancia de las experiencias y habilidades que se adquieren en los contextos más inesperados. David no solo aprendió a ser preciso y eficaz con la honda, sino que también cultivó una profunda confianza en su capacidad para enfrentar y superar peligros, confiando no en su propia fuerza, sino en la protección y guía de Dios. Este enfoque contrastaba radicalmente con la preparación militar convencional de un guerrero como Goliat, cuyo entrenamiento se centraba en el uso de la fuerza bruta y el armamento pesado.
El valor de David y su disposición para enfrentar a Goliat no surgieron de un vacío, sino de su experiencia diaria como pastor, donde la protección de su rebaño era su responsabilidad primordial. Este trasfondo le proporcionó no solo las habilidades físicas necesarias para el duelo, sino también una fortaleza espiritual basada en la experiencia real de la providencia y fidelidad divinas. La historia de David nos enseña que la verdadera preparación para los desafíos de la vida a menudo se encuentra en las experiencias cotidianas y en la fe puesta en práctica, más que en el entrenamiento formal o la acumulación de poder. En la figura de David, la Biblia presenta un modelo de liderazgo y valentía que es accesible para todos, independientemente de su origen o entrenamiento. Su victoria sobre Goliat es un testimonio del poder de la fe y de cómo Dios puede usar a cualquier persona, con sus dones y habilidades únicas, para llevar a cabo sus propósitos. La preparación de David, un pastor frente a un guerrero, nos recuerda que, en los planes divinos, a menudo son los más humildes y aparentemente menos preparados los que logran las mayores victorias. El combate entre David y Goliat se erige como un emblemático enfrentamiento entre dos opuestos: la estrategia divinamente inspirada y la pura fuerza física. Mientras Goliat confiaba en su armadura pesada, su gran estatura y su experiencia en combate, David se apoyaba en una estrategia que trascendía la comprensión convencional del conflicto armado. Su elección de armas, una simple honda y unas pocas piedras escogidas del arroyo, simbolizaba su dependencia total de la voluntad y el poder de Dios, más que en recursos humanos o armamentísticos. Este enfrentamiento destaca la superioridad de la sabiduría y la guía divinas sobre la mera fuerza física. La honda de David, a menudo considerada una arma de menor rango en el contexto de la guerra antigua, se convierte bajo la bendición divina en el instrumento de una victoria improbable. La precisión del lanzamiento de David, dirigido por la mano de Dios, encontró su blanco en el único punto vulnerable de Goliat, demostrando que cuando Dios dirige la batalla, incluso el enemigo más formidable puede ser derrotado con los medios más humildes. La lección del combate va más allá del campo de batalla. Nos enseña que en la vida enfrentaremos gigantes que parecen invencibles. Sin embargo, con fe y siguiendo la estrategia que Dios nos proporciona, podemos superar cualquier obstáculo. La victoria de David sobre Goliat, con una estrategia divina frente a la fuerza bruta, es un testimonio del poder de Dios actuando a través de aquellos que depositan su confianza completamente en Él. La caída de Goliat ante el joven David representa uno de los momentos más icónicos y transformadores de la Biblia. Ese único y certero golpe que tumbó al gigante de pies a cabeza simbolizó algo mucho más grande que una simple victoria militar. Marcó el triunfo del poder divino sobre la arrogancia y el poder terrenal. La imagen de Goliat, derribado por la piedra lanzada por David, resuena a través de las generaciones como un poderoso recordatorio de que no hay desafío demasiado grande ni adversario demasiado poderoso cuando Dios está de nuestro lado. La caída de Goliat fue un golpe definitivo no solo para el gigante filisteo, sino también para la moral de los filisteos, quienes vieron cómo su campeón, la encarnación de su fuerza militar, fue vencido por un joven sin armadura. Este evento alteró el curso de la batalla y, en última instancia, de la historia de Israel, reafirmando la soberanía de Dios y su elección de David como líder de su pueblo. La victoria sobre Goliat lanzó a David a la prominencia, preparando el camino para su eventual ascenso al trono de Israel. La caída de Goliat fue un golpe definitivo no solo para el gigante filisteo, sino también para la moral de los filisteos, quienes vieron cómo su campeón, la encarnación de su fuerza militar,
fue vencido por un joven sin armadura. Este evento alteró el curso de la batalla y, en última instancia de la historia de Israel, reafirmando la soberanía de Dios y su elección de David como líder de su pueblo. La victoria sobre Goliat lanzó a David a la prominencia, preparando el camino para su eventual ascenso al trono de Israel. La caída de Goliat es un testimonio del poder de la fe y un recordatorio de que Dios equipa a sus elegidos para enfrentar cualquier desafío. La historia nos enseña que, en los momentos críticos, la entrega total a la voluntad de Dios puede convertir lo que parece ser una derrota segura en una victoria milagrosa. La derrota de Goliat no fue solo un evento histórico. Es una parábola viviente de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden derribar los obstáculos más insuperables en nuestras vidas. La victoria de David sobre Goliat trasciende el mero acto de derrotar a un enemigo en el campo de batalla. Es una historia que habla profundamente al corazón de la experiencia humana, ofreciendo esperanza y aliento a aquellos que enfrentan sus propios gigantes. Este triunfo simboliza la victoria de la fe, la humildad y la dependencia de Dios sobre la arrogancia, el poder y la autosuficiencia. En esencia, la victoria de David es una afirmación del poder de la fe para superar obstáculos aparentemente insuperables. La narrativa también marca un momento crucial en la identidad nacional de Israel, reafirmando su relación especial con Dios y su papel en el plan divino para la humanidad. La historia se convierte en un recordatorio de que, en los momentos de crisis, no es el poderío militar ni la fuerza lo que asegura la victoria, sino la fe en Dios y la justicia de la causa. David, un joven pastor, se convierte en el instrumento de una victoria divina, destacando el tema recurrente de la Biblia de que Dios elige lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Esta victoria no solo tuvo un impacto inmediato, aliviando a Israel del yugo filisteo, sino que también tuvo un significado profundo para el desarrollo de la fe judía y cristiana. Se convirtió en una historia fundamental que demuestra cómo la fe individual en Dios puede tener consecuencias nacionales y, de hecho, universales. La historia de David y Goliat es un testimonio del poder de la fe y la obediencia, enseñanzas que siguen siendo relevantes para los creyentes de hoy. El significado de la victoria de David va más allá del combate individual contra Goliat, representa la superación de la adversidad mediante la fe en Dios. Es una historia que resuena con cualquiera que se haya enfrentado a desafíos aparentemente insuperables, recordándonos que con fe, coraje y la guía divina podemos enfrentar y superar cualquier obstáculo en nuestras vidas. La victoria de David es una fuente de inspiración para todos los creyentes, animándonos a enfrentar nuestros propios gigantes, con confianza en que Dios está con nosotros, guiando nuestros pasos hacia la victoria. El equipo de Goliat no solo subraya su estatus como guerrero formidable, sino que también sirve como un poderoso símbolo de la dependencia en la fuerza y el poder material. Su armadura pesada y su lanza de gran tamaño son representativas de una confianza en la protección y el ataque físicos, contrastando fuertemente con la sencilla honda y las piedras escogidas por David. Este contraste entre el armamento de Goliat y las armas de David destaca la divergencia entre la fe en los recursos humanos y la fe en el poder divino. La descripción detallada del equipo de Goliat en las Escrituras resalta no solo la desventaja aparente de David, sino también la magnitud de la victoria que se avecina. La armadura de Goliat simboliza las barreras y las fortificaciones que el mundo construye en un intento de generar seguridad y dominio, mientras que la elección de David de enfrentarse a Goliat sin armadura
ilustra una confianza total en la protección de Dios más allá de las defensas humanas. Este simbolismo nos enseña sobre la vanidad de confiar exclusivamente en las fortalezas materiales y sobre el poder de una fe genuina. Las armas de Goliat, aunque impresionantes a la vista, resultaron inútiles frente a la fe y la destreza divinamente inspiradas de David. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias armaduras, las cosas en las que confiamos para sentirnos seguros, y nos desafía a considerar en qué medida dependemos de la fuerza física, el poder y los recursos materiales, en lugar de buscar la guía y el amparo de Dios. La batalla entre David y Goliat, más allá de su resultado histórico, ofrece profundas lecciones de fe y coraje que trascienden el tiempo y el contexto. La victoria de David destaca la importancia de enfrentar nuestros miedos, no con arrogancia o con la falsa seguridad que proviene de nuestras propias fortalezas, sino con una confianza inquebrantable en Dios. Esta historia nos enseña que el coraje verdadero surge de la fe, de la convicción de que, sin importar el tamaño del desafío, no estamos solos en nuestra lucha. La batalla también refleja la idea de que Dios a menudo elige medios inesperados y personas aparentemente inadecuadas para cumplir sus propósitos. David, con su juventud y falta de experiencia militar, no era la elección obvia para enfrentar a un guerrero experimentado como Goliat. Sin embargo, su victoria subraya que Dios equipa a aquellos que Él llama, proporcionando no solo la fuerza física, sino también la sabiduría y la valentía necesarias para superar los obstáculos. Estas reflexiones nos instan a mirar más allá de nuestras limitaciones percibidas y a confiar en que Dios puede usarnos para lograr grandes cosas. Nos animan a dar el paso de fe, enfrentar nuestros propios gigantes con coraje y permitir que Dios obre a través de nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. La historia de David y Goliat sigue siendo una fuente de inspiración para todos los que buscan vivir una vida de fe auténtica, recordándonos que con Dios todas las victorias son posibles. Aunque Og y Goliat representan diferentes desafíos en la narrativa bíblica, la esencia de las batallas contra ellos comparte un denominador común: la fe. Ambos gigantes simbolizan obstáculos aparentemente insuperables, y en ambos casos la victoria fue lograda no por la superioridad militar o la fuerza humana, sino por la intervención divina y la fe de los involucrados. Og representaba el poder de los reinos antiguos y la resistencia al establecimiento del pueblo de Israel en la tierra prometida, mientras que Goliat simbolizaba la opresión filistea y el desafío directo a la fe de Israel en su Dios. En ambos encuentros, los líderes israelitas enfrentaron a estos gigantes no con una confianza ciega en su propio poder, sino con una profunda fe en la protección y el poder de Dios. Tanto Moisés como David se presentaron en el campo de batalla, con la certeza de que la victoria no dependía de su fuerza, sino de la voluntad divina. Esta comparación entre Og y Goliat ilustra una verdad central de la fe bíblica. Los desafíos más formidables se superan no mediante la superioridad de las armas o la estrategia, sino a través de la fe en Dios. Mientras que Og fue vencido por un ejército bajo la guía de Moisés, Goliat cayó ante un solo individuo, David, armado solo con una honda y la fe en Dios. Ambas historias destacan la premisa de que cuando los individuos o las comunidades se enfrentan a desafíos insuperables, la entrega y la confianza en Dios pueden conducir a victorias milagrosas. La comparación entre estas dos figuras gigantes y las batallas libradas contra ellas refuerza la idea de que el tamaño físico y la fuerza bruta son irrelevantes frente al poder de la fe. Og y Goliat, a pesar de su formidable presencia y su reputación de invencibles,
fueron derrotados por oponentes que parecían débiles e incapaces desde una perspectiva humana. Estos relatos subrayan el mensaje de que la verdadera fuerza proviene de una relación profunda y confiada con el Creador, y que en el plan divino a menudo son los más humildes y los menos probables quienes emergen como victoriosos. La comparación entre las batallas contra Og y Goliat enseña lecciones valiosas sobre la humildad, la fe y el poder de Dios para transformar situaciones desesperadas en testimonios de su grandeza. Nos recuerda que ante los gigantes de nuestra vida, ya sean desafíos personales, sociales o espirituales, la clave para la victoria no yace en nuestras capacidades, sino en nuestra disposición para confiar y depender completamente de Dios. La confrontación con gigantes como Og y Goliat no solo representa momentos críticos en la historia bíblica, sino que también dejó una herencia duradera en la identidad y la trayectoria del pueblo de Israel. Estas batallas, más allá de sus consecuencias inmediatas, se convirtieron en símbolos poderosos de la capacidad de Israel para superar adversidades insuperables con la ayuda de Dios. La memoria de estos encuentros fortaleció la fe del pueblo en momentos de duda y se convirtió en parte integral de su narrativa nacional, recordándoles continuamente el poder y la fidelidad de Dios. El impacto de estas historias en la historia de Israel trasciende el ámbito espiritual. También influenciaron la percepción que otras naciones tenían de Israel. La victoria sobre gigantes tan formidables envió un mensaje claro a las naciones circundantes sobre la protección divina que Israel disfrutaba y sobre la futilidad de oponerse al plan de Dios para su pueblo elegido. Así, la herencia de los gigantes en la historia de Israel es una mezcla de fortalecimiento interno de la fe y de establecimiento de la nación en el contexto geopolítico de la región. Además, estas narrativas han proporcionado consuelo y motivación a generaciones sucesivas dentro de Israel, especialmente en tiempos de crisis y desafío. La historia de victorias improbables se ha convertido en un recordatorio perpetuo de que, con la ayuda de Dios, ningún desafío es demasiado grande y ninguna adversidad es insuperable. La herencia de los gigantes, por lo tanto, no es solo la memoria de victorias pasadas, sino una fuente continua de esperanza y fe en el futuro. La historia de David y Goliat, así como la derrota de Og, resuena más allá de su contexto histórico y ofrece lecciones valiosas para enfrentar los gigantes en nuestras propias vidas contemporáneas. Estos gigantes pueden tomar muchas formas: desafíos personales, situaciones de vida abrumadoras, conflictos interpersonales o incluso luchas internas como el miedo, la duda o la inseguridad. La narrativa bíblica nos enseña que sin importar la naturaleza del gigante que enfrentamos, la fe en Dios y la obediencia a su voluntad son las claves para superar las adversidades. Esta perspectiva no minimiza la realidad o la dificultad de los desafíos que enfrentamos, sino que ofrece una forma de abordarlos que trasciende nuestras limitaciones humanas. Al igual que David, se nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha y que, con fe, podemos encontrar la fuerza y la sabiduría para confrontar y vencer los obstáculos que parecen insuperables. La aplicación contemporánea de estas historias nos anima a mirar más allá de las apariencias superficiales y a confiar en que, con la guía y el apoyo de Dios, podemos lograr lo que de otra manera sería imposible. Esta estrategia divina de confianza y obediencia también subraya la importancia de la humildad, reconociendo que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y habilidades, es Dios quien ultimadamente controla los resultados. Esta humildad nos prepara para recibir las bendiciones y las lecciones que vienen con cada desafío, permitiéndonos aprender y crecer de maneras que no habríamos imaginado. Al enfrentar a nuestros gigantes con humildad,
nos abrimos a la posibilidad de ser moldeados y fortalecidos por la mano de Dios, encontrando en nuestras vulnerabilidades el espacio para que su poder se manifieste plenamente. Además, la confianza y la obediencia fomentan en nosotros una actitud de gratitud. Cuando confiamos en Dios y obedecemos su voluntad, comenzamos a ver cada experiencia, ya sea buena o mala, como parte de un plan mayor para nuestro bien. Esta perspectiva nos ayuda a estar agradecidos por las bendiciones que a menudo pasamos por alto y a encontrar valor en las pruebas, sabiendo que cada paso que damos está guiado por su amor incondicional. La estrategia divina también implica la valentía, un coraje que nace de la fe y no del orgullo o la autoconfianza. Esta valentía nos permite enfrentar situaciones intimidantes con una serenidad y una fuerza que sorprenden a aquellos que dependen únicamente de sus propias capacidades. Es una valentía que inspira a otros a buscar su propia relación con Dios, testimoniando el poder de vivir una vida guiada por la fe. La narrativa de estos enfrentamientos bíblicos nos motiva a mirar más allá de los obstáculos físicos y a concentrarnos en la lucha espiritual subyacente. Reconocer que nuestras batallas tienen una dimensión espiritual nos ayuda a entender que no estamos luchando solos. Dios está con nosotros, ofreciéndonos su sabiduría y fortaleza, y es esta presencia divina la que nos capacita para superar los retos que enfrentamos. La estrategia de confianza y obediencia se convierte, por tanto, en una fuente de esperanza. En un mundo lleno de incertidumbre y miedo, esta esperanza actúa como un ancla, manteniéndonos firmes en la creencia de que, con Dios, todas las cosas son posibles. Nos recuerda que no hay situación tan desesperada que esté fuera del alcance de la redención divina. Esta enseñanza también resalta la importancia de la comunidad de fe. Al compartir nuestras historias de confianza y obediencia, fortalecemos a nuestros hermanos y hermanas en su propia fe, creando una red de apoyo que refleja el amor y la solidaridad que Dios tiene para con nosotros. Juntos, como comunidad, podemos enfrentar gigantes mucho más grandes de lo que podríamos manejar solos, sabiendo que nuestra fuerza colectiva radica en nuestra fe compartida. La estrategia divina de confianza y obediencia nos invita a una reflexión personal profunda sobre nuestro propósito y nuestra misión en la vida. Al enfrentar gigantes, no solo estamos luchando por nuestra supervivencia o éxito personal, estamos participando en una historia mucho más grande, una que refleja la gloria de Dios y su plan redentor para el mundo. Esta perspectiva nos alienta a vivir vidas que no solo buscan la victoria personal, sino que aspiran a contribuir al bien mayor, dejando un legado de fe, esperanza y amor. Estos principios extraídos de las historias de Og y Goliat no son meras tácticas pasajeras, son verdades eternas que han sostenido y guiado a innumerables generaciones a través de sus propias batallas. Al adherirnos a esta estrategia divina, no solo encontramos el camino hacia la superación de nuestros desafíos personales, sino que también nos alineamos con una visión de vida que trasciende nuestras circunstancias actuales, llevándonos hacia un horizonte lleno de propósito, paz y promesa divina. La memoria juega un papel crucial en la vida de fe, actuando como un ancla que mantiene firme nuestra confianza en Dios, especialmente en tiempos de prueba. Recordar las victorias pasadas, tanto las personales como las históricas, nos recuerda la fidelidad y el poder de Dios para intervenir en nuestro favor. Las historias de Og y Goliat no son solo relatos antiguos de triunfos militares. Son testimonios vivos de la capacidad de Dios para otorgar la victoria contra toda probabilidad. Esta práctica de recordar actúa como un antídoto contra el desaliento y la duda. En momentos de miedo o incertidumbre, rememorar cómo Dios ha obrado en el pasado, tanto en nuestra vida como en las Escrituras,
puede fortalecer nuestra fe y darnos la valentía para enfrentar los desafíos actuales. La memoria nos permite ver nuestras situaciones desde una perspectiva más amplia, reconociendo que, así como Dios estuvo con David y el pueblo de Israel, Él está con nosotros hoy. Además, compartir estas historias de victorias pasadas puede inspirar y fortalecer la fe de otros. Al igual que las generaciones futuras de israelitas se inspiraron en las historias de Og y Goliat, nosotros también podemos motivar a aquellos a nuestro alrededor, recordándoles las veces que hemos visto a Dios actuar poderosamente en nuestras vidas. En este sentido, la memoria se convierte en una herramienta poderosa para construir y sostener la comunidad de fe. Esta perspectiva de entrega y confianza se traduce en una profunda paz interior, incluso en medio de las tormentas de la vida. Comprender que la batalla pertenece al Señor nos permite enfrentar nuestros problemas con una calma que desafía la lógica humana, porque sabemos que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, no estamos solos. Esta paz no es una negación de la realidad de nuestras luchas, sino el resultado de saber que Dios está activamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas, trabajando incansablemente en nuestro favor. Esta enseñanza fomenta una actitud de oración y meditación constante. Al reconocer que nuestras batallas están en manos de Dios, nos sentimos motivados a comunicarnos con Él regularmente, buscando su voluntad y ofreciéndole nuestras preocupaciones y miedos. Esta práctica de la oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos mantiene centrados y enfocados en lo que realmente importa, permitiéndonos escuchar su voz y discernir sus direcciones en nuestras vidas. La historia de David y Goliat, en particular, nos muestra que la verdadera valentía surge de nuestra fe en Dios. Esta valentía no ignora el peligro, sino que enfrenta los desafíos con la certeza de que Dios está con nosotros. Esta lección es crucial para los creyentes, ya que nos enseña a actuar con coraje, no basándonos en nuestra propia capacidad, sino en la confianza en que Dios nos guiará y protegerá. La entrega de nuestras batallas a Dios también tiene un efecto transformador en cómo vemos a los demás y a nosotros mismos. En lugar de juzgarnos por nuestras fallas y limitaciones, comenzamos a vernos como Dios nos ve, amados, valorados y capaces de superar cualquier obstáculo con su ayuda. Esta nueva autoimagen puede cambiar radicalmente nuestra autoestima y nuestras relaciones, promoviendo la empatía, el amor y el apoyo mutuo dentro de la comunidad de fe. Esta lección también nos anima a ser testigos del poder y amor de Dios en el mundo, al compartir cómo Dios nos ha ayudado a enfrentar nuestros propios gigantes. Podemos inspirar a otros a confiar en Él en sus propias luchas. Esto no solo refuerza nuestra fe, sino que también actúa como un faro de esperanza para aquellos que pueden estar dudando de la presencia o bondad de Dios en sus vidas. En este proceso aprendemos la importancia de la gratitud. Reconocer que la batalla pertenece al Señor y confiar en Él a través de nuestras pruebas nos lleva a estar agradecidos por cada victoria, grande o pequeña. Esta gratitud nos mantiene humildes y conscientes de la generosidad de Dios, recordándonos siempre de dónde viene nuestra ayuda y fortaleza. Finalmente, la lección de que la batalla pertenece al Señor nos enseña sobre la liberación del control. En un mundo que valora la autonomía y el poder personal, la idea de entregar el control a una entidad superior puede parecer contraintuitiva. Sin embargo, esta entrega no es una señal de debilidad, sino un acto de fe poderoso y liberador. Nos libera de la ansiedad por el futuro y nos permite vivir el presente con plenitud y paz, sabiendo que, a pesar de las incertidumbres, estamos en manos amorosas y capaces. Estas ampliaciones del texto original
no solo profundizan en la enseñanza de que la batalla pertenece al Señor, sino que también exploran las diversas maneras en que esta verdad puede influir y transformar nuestras vidas diarias, llevándonos a una relación más íntima y confiada con Dios. La profundidad simbólica de las historias de Og y Goliat trasciende el mero relato de enfrentamientos físicos, adentrándose en el terreno del crecimiento espiritual y la edificación personal. Estas narraciones bíblicas actúan como espejos, reflejando nuestras propias luchas internas y externas, y nos enseñan la importancia de la resiliencia espiritual. Nos recuerdan que, aunque los desafíos de la vida puedan parecer gigantescos y nuestras fuerzas insuficientes, la fe en Dios nos equipa con una fortaleza inquebrantable que puede superar cualquier adversidad. Esta lección es vital no solo en momentos de crisis, sino como una filosofía de vida que cultiva una confianza profunda en la providencia divina, independientemente de las circunstancias. Estos relatos bíblicos nos motivan a adoptar una postura de humildad y dependencia de Dios. En un mundo que a menudo valora la autosuficiencia y el poder humano, la historia de David y Goliat, en particular, resalta la fuerza que se encuentra en el reconocimiento de nuestras propias limitaciones y la entrega total a la voluntad de Dios. Esta enseñanza es contraintuitiva para muchos, revelando una paradoja divina. En nuestra debilidad se encuentra nuestra mayor fortaleza cuando confiamos plenamente en el Señor. A través de este prisma, los gigantes que enfrentamos sirven como catalizadores para una fe más profunda y un carácter más fuerte, forjado en la dependencia de Dios en lugar de en nuestras capacidades. La universalidad de las historias de Og y Goliat reside también en su capacidad para inspirar a individuos de todas las edades y contextos, sirviendo como un recordatorio atemporal de que la fe en Dios es un poderoso motor de cambio y victoria. En la vida moderna, donde los gigantes pueden tomar la forma de enfermedades, fracasos o conflictos interpersonales, estas narrativas nos alientan a mantener nuestra fe y esperanza, sabiendo que con Dios ningún desafío es insuperable. Este mensaje resuena en el corazón de creyentes y buscadores por igual, proporcionando un faro de luz en tiempos de oscuridad. Por otro lado, la narrativa de estos gigantes y sus enfrentamientos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual, reconociendo que cada batalla enfrentada con fe nos acerca más a nuestra verdadera esencia y propósito divino. Es un llamado a la introspección y al crecimiento personal, a la vez que nos impulsa a ser agentes de cambio positivo en el mundo, armados con la fe como nuestra guía y protector. Estas historias nos enseñan que, al enfrentar nuestros propios gigantes, no solo estamos luchando contra adversidades externas, sino también contra las dudas internas y los miedos que pueden minar nuestra fe y determinación. La influencia de estos relatos se extiende más allá de la esfera personal, impactando también en la comunidad y la sociedad en su conjunto. Nos recuerdan la importancia de la solidaridad, la compasión y el apoyo mutuo en tiempos de prueba. Al compartir nuestras historias de fe y victoria, fortalecemos los lazos comunitarios y fomentamos un ambiente de esperanza y ayuda mutua, reflejando el amor y la protección de Dios en nuestras acciones y relaciones. Las historias de Og y Goliat son mucho más que cuentos antiguos. Son una fuente inagotable de inspiración, enseñanza y consuelo. Nos recuerdan que, con fe, coraje y la guía divina, podemos enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente.
Nos alientan a mirar más allá de nuestras limitaciones humanas y a confiar en el poder ilimitado de Dios para transformar nuestras luchas en triunfos, nuestros miedos en fe y nuestros gigantes en testimonios de la gracia y la soberanía divina.